que nos metimos en los sueños de los priistas. Habían construido un escenario ideal, una victoria con el 50%. Habían construido el paraíso del regreso del PRI. Y nos volvimos el alucine en sus sueños. Tan es así que el día que celebraron su victoria no salieron del auditorio del PRI, ni siquiera se atrevieron a salir al patio a celebrar. Nos colocamos contra la pared, tuvieron que apelar a un fraude inusitado. Los cálculos menos precisos dicen que hay 5 millones de votos comprados, obtenidos de manera ilegal, con coacción, amenazas, compra de votos. Pero no solo eso, obtenidos con dinero fuera de los topes de campaña. Pero no solo eso, obtenidos con dinero de origen oscuro, en el mejor de los casos, y marrano en la enorme mayoría. Dinero del narco, dinero de los gobiernos del pasado, dinero distraído de cualquier lugar donde pudieron meter la mano en el cajón. Nos vamos a rechingar, nos vamos a perseguir hasta que el dinero de la nación vuelva a la nación. Y vamos a tratar de convertirnos en algo más que el alucine de sus sueños. Vamos a tratar de convertirnos de aquí al 6 de septiembre en la peor de sus pesadillas. ¡Sí! Van a soñar con nosotros, compañeros. Vamos a perseguir en cada rincón del país, en cada esquina, en cada edificio público. Y vamos a pelear para estas dos cosas en esta primera etapa, hasta el 6 de septiembre. Vamos a pedirles a toda la gente honesta que anda por ahí, que colabore transportando las denuncias. Todos los días llegan nuevas denuncias, porque están infiltrados, porque las secretarias, los limpiadores de basura en las oficinas, los mensajeros, son pueblos, chingados. Y ahí viene día tras día. Y aquel que va y recoge el bote de basura, el documento que demuestra que sacaron dinero ilegalmente del gobierno de Veracruz, del gobierno de Puebla, del gobierno de Zacatecas, siguen llegando a nuestras manos. ¿Sí? Vamos a montar durante estos meses y medio hasta el 6 de septiembre, que es el fallo del tribunal, una campaña. No, no es la campaña, es una camioneta conducida. Ya estoy acá. ¡Siga! Termino aquí por respeto al personal venido. Vamos a montar. Vamos a montar la misma campaña que montamos para ganar las elecciones. ¿Sí? Ahora vamos a montarla para demostrarle a la totalidad de la población y para demostrar dentro y fuera de México que esta elección fue fraudulenta. Claro. Y que no va a pasar por eso. Que México no está en venta, que la presidencia de la República no está en venta, que el sillón presidencial no está en venta. Tenemos para esto asambleas, movimientos, materiales. De nuevo hay que tomar la calle, de nuevo hay que hablar con la gente, de nuevo hay que organizar brigadas, compañeros. Por ahí hay gente que dice que ha cundido el desánimo, que hay tristeza, que hay desencanto. Hay que decirles a los compañeros desencantados que el desencanto es un permiso que tienen aquellos que estuvieron encantados. Como la mayoría estuvimos encantados, hay que contagiarlos. Ni un paso atrás, nada de debilidad. ¿Por qué? No podemos ir allá porque están vendiendo Ya se están anunciando en el camino de allá. Compañeros, la lección es clara. Aprendimos a arrinconar al PRI. Ahora vamos a arrinconarlo de nuevo hasta que las ratas se hundan con todo y el pinche barco.